Gracias, Itzel. Muy bien, pueden tomar su lugar. Sean bienvenidos. Ya sé que ya les dieron la bienvenida, pero yo también les vuelvo a dar la bienvenida. Qué bueno que están aquí. Me da muchísimo gusto verlos. Y bueno, cierra tus ojitos y dile al Señor, Señor, mi corazón está listo. No los escucho. Mi corazón está listo para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, me da gusto verlos. Ok, pues miren, vamos a empezar porque, vamos a empezar. Eh, Vamos a ir a nuestra Biblia, en los primeros libros, hay un libro que se llama, sí, por favor, primer libro de los Reyes. Y vamos a hablar de un siervo de Dios que la verdad es que sus historias es de mis historias favoritas porque me identifico muchísimo con la forma en cómo era este hombre. Y vamos a hablar acerca del profeta Elías. El profeta Elías era un gran siervo de Dios que el Señor lo utilizaba muchísimo. Era un profeta, era quien en ese tiempo él le hablaba a los reyes, le hablaba a las personas que estaban como autoridad del pueblo de Dios y les daba a conocer, los planes que Dios tenía para el pueblo en ese momento. Y poniendo un poquito en contexto la historia, en ese momento o en ese tiempo el pueblo de Dios estaba pasando por una crisis, vamos a decirlo así, religiosa muy fuerte, donde el rey se había casado con una mujer increíblemente mala, increíblemente pagana, que se llamaba Jezabel. Esta mujer llevó al rey y llevó a todos los que estaban con él, al pueblo, a hacer altares a otros dioses paganos. Entonces se dan de cuenta que el pueblo que era el pueblo de Dios, que el Señor tenía cuidado de ese pueblo, que ese pueblo el Señor le había dado mandamientos y le había dado leyes y lo había rescatado y le había prometido esta tierra donde fluye leche y miel. Este pueblo se había apartado completamente, se había ido tras dioses ajenos, tras dioses que eran totalmente paganos, pero paganos, o sea, sacrificaban niños a esos dioses, ponían altares en lugares altos, les ofrecían sacrificio a estos dioses y habían olvidado, y este pueblo de Dios estaba pasando por un momento donde era muy poca la gente que continuaba sirviendo a Dios. Entonces estaba totalmente corrompido el pueblo, ya los había llevado esta mujer a un momento de pecado, de alejamiento a Dios, y estaban pasando por un muy mal momento. Pero durante cada temporada del pueblo de Dios, durante cada temporada o en ciertos tiempos, el Señor no deja solo a su pueblo, sino que siempre hay un profeta, una voz de Dios hablando al pueblo, exhortando, hablando a los reyes, estás haciendo esto mal, mira, Dios te dice que te arrepientas, que vuelvas, que hagas esto, que hagas lo otro, o mira, viene hambre a la tierra, tienes que hacer esto. Siempre había un profeta, bueno, casi siempre había un profeta, había una persona que estaba representando a Dios para que el pueblo, pues obviamente sea guiado, ¿verdad? Y en ese momento estaba Elías. Elías era un gran hombre de Dios que se menciona ya luego en el Nuevo Testamento también como un hombre que tenía la presencia de Dios de una manera increíble y obraba a Dios de una manera grandísima a través de este hombre. Y este hombre llega un momento donde él confronta todo lo que estaba sucediendo en el pueblo y para lo que vamos a hablar en esta noche, los voy a poner en contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Como les digo, había como una crisis, o sea, horrible, ya la gente no buscaba a Dios, la gente adoraba a otros dioses, o sea, ya el corazón del pueblo, el corazón del rey, el corazón de las personas que estaban como gobernantes en ese momento ya está totalmente desviado de buscar a Dios y de seguir a Dios, ¿verdad? Entonces llega un momento donde, así como Dios tiene sus profetas,
estos dioses paganos también les asignaban sus profetas, ¿verdad? Entonces llega el momento donde Elías confronta a todos estos profetas y, vamos a decirlo así, les pone un reto, ¿verdad? Que se presentaran en un lugar y en ese lugar estos profetas de Baal, que se llamaba este dios pagano, iban a construir un altar y Elías, o sea, para su Dios, y Elías iba a construir un altar para nuestro Dios, ¿verdad? Para Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Y les dijo, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios al que el pueblo va a seguir. Si Baal responde, si al clamor de los profetas Baal responde, bueno, pues van a servir a ese Dios. Pero si Dios responde ante mi clamor, ante mi oración, en este altar, vamos a seguir a ese Dios. Entonces Elías manda que pongan agua en el altar. Y lo hace, me parece que eran como 3 veces que Elías pide que pongan agua en el altar. Porque se supone que el Dios que iba a responder con fuego. Entonces, ahí sucede algo medio chistoso y Elías empieza a burlarse de los profetas de Baal y les dice, clamen más fuerte, a lo mejor su Dios está dormido, a lo mejor está ocupado, a lo mejor está haciendo algo, por eso no los escucha. Y él empieza a clamar a Dios, ¿verdad? Y en este contexto vamos a ver Primera de Reyes capítulo 18, 18 versículo 36. Como quiera, ahí está en la pantalla, se los voy a leer en la versión esta, ¿ok? Dice, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar que había él creado, ¿verdad? Y oró, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Versículo 38. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Habían hecho como una zanjita donde habían derramado agua. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces el pueblo había visto como todo esto que estaba sucediendo y dice, o sea, Baal nunca respondió, pero Dios sí respondió con fuego. Entonces nuestro Dios es el Dios de Elías, ¿verdad? Entonces, ante todo esto, ahorita lo leemos así como que muy normal, pero imagínate en ese momento de repente ver que cae a fuego del cielo y que el Señor responde desde el cielo de esa manera, ha de haber sido, no sé, un escenario increíble. Entonces, en ese momento, Elías manda detener a todos estos profetas y los mata, ¿verdad? Entonces, en esos momentos o en ese entonces, cuando había este tipo de corrupción en el pueblo, ¿verdad? Tenía que eliminarse esa corrupción, ¿verdad? Entonces, Elías manda a prender, y mata a todos estos profetas. Entonces, vamos a poner desde esta perspectiva o desde este preciso momento, la esperanza que Elías tenía era que el pueblo Muchas gracias. Gracias. Perdón por romperlo. No, imagínense, el Dani me cuelga. Muy bien, entonces en este momento, ¿dónde me quedé? Okay. Muy bien. Bueno, iba más para adelante, ¿verdad? Muy bien. Muy buena alumna.
Entonces, en ese momento dan de cuenta que Elías estaba como que con una expectativa de todo esto va a suceder y todo este escenario, todo lo que va a pasar, Dios va a responder a mi oración, a mi clamor. Entonces, Dios va a hacer volver el corazón del pueblo, el pueblo va a ver quién es Dios en realidad. Y el rey y las personas que están como gobernantes entonces van a ver quién es el verdadero Dios y se van a volver. Esa era la expectativa de Elías. ¿Y qué creen que pasó? Pues no pasó eso. Vamos a ver, nos vamos a pasar al capítulo 19. Esta persona que estaba a cargo del pueblo se llamaba Acab. Acab tenía una esposa que era la esposa esta problemática / pagana y todo lo malo que se puedan imaginar, todo lo horroroso que se puedan imaginar. Y dice aquí en el versículo 1, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, ¿verdad? Le fue con el chisme. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Versículo 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Se va a una ciudad que se llama Beerseba, deja ahí a su sirviente, a la persona que lo ayudaba, y luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Y decía Elías: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Dice aquí, en el versículo 5, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces, Elías había tenido una victoria que, bueno, si nosotros hubiéramos pasado por eso, no, o sea, nos sentiríamos a lo mejor como que los más poderosos de ese momento, ¿no? Y Dios respondió de esta manera. Entonces Elías tenía la perspectiva de algo que él quería que sucediera, que él pensaba o esperaba que iba a suceder. Tenía esta esperanza, este deseo de que sucediera esto, pero no pasó. ¿Qué creen? Que aunque el pueblo vio todo esto, el pueblo no se volvió a Dios. El pueblo siguió con sus dioses, el pueblo siguió, y ya después pues el Señor empieza a hacer pues su propósito y etcétera. Pero para regresar a esto, era algo que Elías esperaba. Él quería que el pueblo se volviera a Dios. Pero lo que sucede es que Jezabel no modifica su conducta. O sea, la esposa de este señor no modifica su conducta, sino que lo amenaza con matarlo. O sea, en lugar de arrepentirse, de decir, no, pues entonces estos dioses no son los verdaderos, yo me voy a ir tras el Dios verdadero, no. O sea, lo amenaza con matarlo. Entonces, en este momento, Elías se enfrenta a un derrumbe emocional y a la depresión, ¿verdad? Y yo sé que estos temas a veces no los vemos y a veces no los tocamos, no tocamos a veces problemas que pasamos todos los días, como lo es la depresión, como lo es la ansiedad, como son los conflictos emocionales, estas emociones que suben y bajan, que un día estamos bien y al otro día le pedimos al Señor que nos quite la vida, y que pasan cosas a lo mejor muy buenas y de pronto suele suceder muchísimo. Que por ejemplo cuando una persona, un siervo de Dios, y esto es algo que nunca se habla, pero es necesario hablarlo porque es necesario saber cómo lo podemos tratar. Un siervo de Dios a lo mejor hace algo poderoso y el Señor lo utiliza un domingo, para el lunes él se puede enfrentar a un conflicto emocional, a un derrumbe emocional, y se puede enfrentar a depresión y se puede enfrentar con ansiedades y con sentimientos muy, muy malos, ¿verdad? Entonces esto suele suceder muchísimo. No sé si a ustedes les ha pasado en algunas de estas ocasiones donde hemos tenido retiros bien súper poderosos y llega el momento donde llega el lunes, el martes, y sentimos como un bajón
y decimos, pero si traíamos toda la emoción de lo que el Señor hizo y lo que pasó, ¿qué sucedió entonces? O sea, ¿por qué me vine abajo? ¿Por qué estoy sin ganas, desanimado? ¿Por qué no quiero salir adelante, verdad? Entonces, todo lo que nosotros pasamos, lo que tú pasas en tu habitación, lo que sucede con tu corazón, lo que sucede en tu mente, en tu alma, todos estos conflictos, déjame decirte que Dios tiene cuidado de ellos. Todos esos procesos y esas tristezas y esa depresión que estás viviendo, con lo que tú estás batallando, Dios tiene cuidado de eso. No es como que eso sea ajeno a Dios. Y vamos a ver de una manera muy increíble cómo el Señor tiene cuidado de Elías. Elías se va huyendo en lugar de él sentirse, de decir, Dios me respondió, entonces, si Dios me respondió de esta manera, quiere decir que Dios me guarda y Dios me cuida, entonces yo no voy a tener miedo, ¿no? O sea, él escuchó este mensaje y dijo, me voy a ir de aquí porque yo creo que Jezabel me va a matar. Entonces, ¿dónde quedó aquella seguridad? ¿Dónde quedó aquel Elías súper que hizo descender fuego del cielo, o que Dios descendió, hizo descender este fuego? ¿Dónde quedó ese Elías, verdad? Entonces, Elías se enfrenta a este conflicto emocional, y a lo que voy es de que no es algo propiamente que nada más te suceda a ti, o no es algo que no nos suceda a lo mejor a las personas que tenemos a lo mejor ciertas responsabilidades en la iglesia. Yo les decía que yo me identificaba mucho con este siervo de Dios, con Elías, porque mi temperamento, mi forma no sé cómo se podrá decir, mi temperamento es muy, muy, muy melancólico, muy yo creo que si yo no conociera del Señor, yo tiendo mucho como que si yo no me cuido, si yo no me aferro al Señor, yo tiendo a deprimirme y me voy hacia abajo y me voy. Y si yo no me aferro al Señor, de verdad, si yo no lo conociera, yo no sé si estuviera aquí, ¿verdad? Porque únicamente el Señor, o sea, que en el momento en que el Señor me rescató, es lo que me ha mantenido aquí, lo que me ha mantenido de pie. Pero suele que en mi vida pasan muchos de esos procesos donde yo puedo ver, o sea, de una manera como bien palpable, cómo el Señor actúa, cómo el Señor se mueve, cómo el Señor obra en la vida de ustedes, cómo el Señor obra en mi familia. Pero siempre llega ese momento donde viene como ese decaimiento, si se puede decir así, y donde me enfrento a ese conflicto donde me quiero ir para abajo, a pesar de que haya visto lo que haya visto, ¿no? Y todos estos conflictos, todo esto lucho día con día. Y no es algo como de que, no, ya soy súper acá y yo no me enfrento a todo eso, no. O sea, yo lucho con eso todos los días. Y a lo mejor las personas que tú ves acá paradas enfrente, tú dices, wow, esas personas ni siquiera han de batallar, yo creo, con su fe, ni siquiera han de pasar estos problemas. Pero la realidad es que todos lo pasamos, y es una realidad tan palpable que es necesario hablarlo. Y es necesario que en esta noche tú sepas que a pesar de que tú pasas por todos esos procesos, el Señor está al cuidado de ti. Y vamos a ver cómo estuvo al cuidado de Elías, y la manera en cómo el Señor trató a Elías y cómo lo levantó para que Elías continuara con su propósito. El Señor siempre viene y te levanta. El Señor siempre viene con una palabra, siempre viene a levantarte de ese conflicto en el que estás, de esa tristeza en la que tú estás, y de esa depresión que quiere venir a tu vida, o que ya estás dentro de eso. El Señor siempre viene a levantarte, y esa es nuestra ventaja. Yo a veces me pongo muchísimo a pensar cómo es que le hacen las personas que no conocen a Dios, o que no tienen este conocimiento de la palabra de Dios, tal vez de decir, sí estoy pasando por este proceso, pero yo sé que hay un Dios que me va a levantar de aquí. A lo mejor sí estoy tirado en el suelo y todo, pero yo sé que el Señor me va a levantar de aquí. De verdad, yo no sé qué haría. La verdad, es algo que le doy tantas gracias a Dios, y que le pido que me ayude cada día, y que es algo que, como les digo, lucho con eso cada día. Y es algo que a veces digo, Señor, tiene que llegar un momento donde yo ya no batalle con esto, ¿no? Pero el Señor es soberano, ¿verdad? Y si Dios ha decidido no
quitarlo como que de una, ¿verdad? El Señor sabrá por qué, y es como ya les he platicado, la manera en que el Señor permite que nosotros dependamos de Él. Tal vez si yo fuera bien autosuficiente y si no cayera en este tipo de cosas, a lo mejor yo no tuviera esa dependencia a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, el Señor es soberano y Él sabe por qué lo permite. Entonces, me identifico mucho con esta persona porque a pesar de que él hacía el trabajo que tenía que hacer, a pesar de que se enfrentaba a lo que se tenía que enfrentar, incluso al mismo enemigo, ¿verdad? Y Dios le daba la victoria, llegó al momento donde se iba para abajo, ¿no? Y ese conflicto empezaba a afectarlo de una manera tan fuerte que llegaba al momento donde Elías decía, quítame la vida, Señor. O sea, ya no quiero vivir, ya no quiero pasar por todo esto, ya, quítame la vida, ya no quiero seguir adelante, ¿no? Y las personas que estudian este tipo de problemas, dicen que la depresión sucede en 4 etapas, ¿verdad? Y en esas 4 etapas nosotros las podemos ver muy claramente qué sucedió en la vida de Elías. Ya la 4ª etapa es cuando la persona abandona sus responsabilidades, como que lo que tiene que hacer lo abandona, ya no lo quiere hacer, y después de eso siguen estos pensamientos de suicidio y estos pensamientos de ya no quiero salir adelante, ya para qué vivo, a nadie le importo, etcétera, etcétera. Entonces todas esas etapas que pasan a lo mejor una persona que cae en depresión, ¿verdad? Todas estas etapas las pasó él, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando de este conflicto, como es la depresión, pero muchos otros que nosotros pasamos. Quiero decirte y quiero recordarte que el Señor está contigo en ese proceso y el Señor te cuida en ese proceso. Entonces, Elías huye, se va a esta ciudad y dice aquí que se pone a descansar debajo de un árbol. Había pasado por un momento de estrés, por un momento de conflicto, se me fue la palabra, pero había pasado por este momento de estrés tan fuerte que él necesitaba descansar, o sea, él necesitaba dormir. Y pues sabemos nosotros que las personas que pasan por estos momentos, ¿verdad? Siempre tienden como que a dormir mucho, ¿verdad? Entonces, curiosamente, bueno, luego viene un ángel de parte de Dios y fíjense, en el momento donde Elías estaba más deprimido, más decaído, donde estaba ya pues literal en el suelo, ¿verdad? En ese momento viene un ángel de parte de Dios y no viene y no lo exhorta y no le dice, Elías, levántate y Dios te manda así y órale. No, viene, le deja un panecito y le deja agüita para que se alimente. Entonces Elías ve este pan, ve el agua, empieza a comer, ¿verdad? Y se vuelve a dormir. Cuando se levanta, bueno, vamos a seguir leyendo. ¿Dónde estamos? En el 7, Fer. Dice, entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Ahí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces, ¿qué pasa con Elías? Elías huye, Elías quiere morir, Elías está convencido de que todos han rechazado a Dios y que solamente él quedaba, ¿verdad? Entonces, todos estos síntomas de depresión, como consecuencias del estrés y de la ansiedad y de la depresión, ¿verdad? Todos estos síntomas los tenía Elías. Y fíjense que algo curioso que estaba leyendo acerca de esto es de que cuando una persona está pasando por estos momentos tan difíciles y está pasando por estas tristezas muy intensas y estas dificultades y esta depresión, cuando tú vas con estas personas y tú les dices, ánimo, mira, todo va a salir bien, regularmente estas personas no responden ante eso. O sea, ¿qué es lo que las personas que saben dicen? Lo que suele dar resultado es el convencimiento de un propósito. Y esto es lo que Dios pone en marcha con la nueva comisión. El Señor no le dice, mira, ánimo, levántate, no.
mira, te traje de comer, come, bebe, ¿verdad? Y algunas personas dicen que una buena nutrición y dormir bien ayudan a la persona que está pasando por depresión. Y eso se me hizo así como que muy curioso, ¿no? Y cuando el Señor le da a Elías, le da desde que el Señor lo llama y le da un propósito. Ese propósito, como les digo, venían estas etapas donde las personas cuando están pasando por este proceso dejan sus responsabilidades. Aquello que tenían que hacer, cuidar a sus hijos o algo, o sea, lo dejan por completo, ¿verdad? Y vamos a decirlo así, se hunden por completo, ¿no? Entonces Elías, el propósito que Dios tenía con él, o sea, lo dejó, ¿verdad? Y se fue y se escondió, ¿verdad? Ya no quería saber más de eso. Entonces, cuando Elías le dice, Señor, es que ya quiero terminar con mi vida, concédeme, o sea, terminar con mi vida y me quiero morir, ¿verdad? Dios no responde ante esta petición de Elías de morirse, ¿verdad? Al contrario, le da alimento 2 veces consecutivas a través de un ángel. Y como les digo, curiosamente las personas que saben dicen que una persona que pasa por esto debe de tener alimentos nutritivos, una dieta nutritiva, para poder salir adelante, para poder fortalecerse, y deben dormir bien, ¿verdad? Y eso es un dato que se me hizo curioso. Entonces, después de todo esto, el Señor lo llevó a un viaje. Ese viaje de 40 días y 40 noches fue un viaje donde él se iba a encontrar con Dios en una montaña, en la cima de una montaña. Pero ¿qué creen? Llega a ese lugar y en lugar de subir a la montaña, Elías se mete a una cueva. O sea, no quería saber nada. En lugar de ir con Dios, se mete a una cueva. O sea, si podemos percibir todo esto, a veces sucede esto, y yo me voy a poner así en súper primera persona. A veces esto sucede muchísimo conmigo. Estoy pasando por esta necesidad de Dios, porque sé que necesito a Dios, porque sé que nadie me va a sacar de ese lugar, de ese hoyo, de ese lugar en donde estoy. Sé que nadie me va a sacar de ahí más que Dios. Y en lugar de correr a Dios y de ir a su presencia, me meto en una cueva. Y en esa cueva, ahí me quedo, y yo en lugar, a lo mejor, no sé, se me hace como que ilógico, pero siempre me pasa. En lugar de ir a la presencia de Dios y de correr y decirle, Señor, yo sé que tú eres el que me vas a levantar, vamos, y me meto en una cueva, ¿verdad? Y no quiero salir de ahí. Me siento como que ya no quiero seguir, como llego a ese momento donde empiezo a tener tantos conflictos, y luego en ese proceso, ¿verdad? Obviamente el enemigo de nuestras almas se aprovecha y empieza a venir y a poner pensamientos en nosotros, ¿verdad? Mira cómo puedes estar pasando esto, y tú no sirves para nada, tú no vales, tú esto, tú lo otro, ¿verdad? Y viene el enemigo, se aprovecha de esa situación y las cosas empeoran, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque cuando dice ahí que viajó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, a la montaña de Dios, que era una montaña muy representativa donde Dios se manifestaba a sus siervos. Ahí llegó a una cueva, o sea, en lugar de llegar, ¿no? Y Elías se fue a la cima de la montaña y se encontró con Dios, ¿no? Se metió a la cueva, ¿ok? Y donde pasó la noche en esa cueva. Entonces, el siguiente porfis dice, el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y el versículo 10 empieza todo el drama. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único, vamos a leerlo así como dramáticamente, yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Bueno, Dios santo, aquí el drama de la vida. Y a veces esto también sucede conmigo. No, Señor, y que mira, cómo me has puesto a lo mejor con esta responsabilidad. Si mira, yo, no puedo, y yo esto, y yo lo otro, ¿verdad? Y empezamos con a derramar nuestro corazón, ¿verdad? A decirle al Señor lo que sentimos y cómo lo sentimos, ¿verdad? Y regularmente en nuestras oraciones, cuando estamos dentro de este conflicto, siempre
se centran en nosotros. Me siento así, estoy pasando por este momento, Señor, me está sucediendo esto, me siento de esta manera, mira, pobre de mí, mira todo lo que estoy pasando. Nos centramos en nosotros mismos. Llega tan al punto de que solamente nuestras oraciones, cuando vamos delante del Señor, se centran en nosotros mismos, ¿verdad? Esto es algo muy característico de cuando pasamos por estos conflictos. Entonces, en el siguiente versículo 11, el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y si no se te queda nada de toda la historia de Baal y los profetas y de todo el rollo que estamos viendo, que se te pueda quedar este momento donde Elías estaba dentro de una cueva. Él sabía que se tenía que presentar delante de Dios, pero estaba dentro de una cueva. Yo no sé si estás afuera en la puerta de la cueva, o si estás adentro de la cueva, o si estás bien adentro de la cueva que no quieres salir. No sé en qué lugar de esa cueva estás. No sé, a lo mejor que gracias a Dios estés muy bien y estés en la cima de la montaña presentándote delante de Dios, pero a lo mejor muchos de nosotros estamos dentro de esa cueva, ¿verdad? Y no queremos salir, no queremos presentarnos delante de Dios. Traemos un conflicto y traemos estas dificultades, pero no sé por qué, en lugar de correr al Señor, decidimos escondernos. Y puedes ahí en tu mente identificar, a ver en qué lugar estoy. Pero esta noche el Señor te dice: sal de esa cueva y ponte delante de mí en la montaña. En esta noche, si no se te queda nada, que se te quede esto que el Señor te dice: sal de esa cueva y ponte delante del Señor en la montaña. Si va a costar subir un poquito más, si va a costar salir de tu comodidad, salir de ese momento en el que tú estás y en el que a veces yo estoy tan aferrada y me quiero quedar ahí y no quiero avanzar, pero el Señor te dice: sal de esa cueva y ponte de pie delante de mí en la montaña. Cuando Elías sale, bueno, ahí estamos, sí. Dice: mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Y la siguiente dice: cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró ¿dónde? A la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder el drama de la vida: he servido con gran celo al Señor Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces se presenta delante de Dios, Dios se revela a él con un siervo apacible, muy amoroso. El Señor se revela diciéndole: aquí está mi presencia. ¿Y qué sucede con Elías? Se regresa a la puerta de la cueva. El Señor le vuelve a hablar y le vuelve a decir: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, bueno, todo eso que sigue, vamos al... Ay, perdón. ¿Dónde me quedé? Ok. Entonces el Señor le dijo, ahí en el versículo 15, le da una instrucción de lo que tenía que hacer. Es como: sé que estás pasando por este momento, pero tienes que salir de esa cueva y tienes que continuar con tu propósito. Sé que estás pasando por ese momento, pero yo cuido de ti, yo te alimento, yo estoy contigo. Y en todo momento, si nosotros vemos este pedacito de historia, nada más es
un capítulo el que nosotros estamos leyendo, pero durante todos los demás capítulos el Señor estaba al cuidado de Elías de una manera increíble. El Señor cuidaba de Elías, y aunque Elías se sentía un poquito vulnerable en el sentido de que tenía miedo de esta persona que lo quería matar, el Señor estaba al cuidado de él, y en todos los procesos que pasó él, siendo que estaba actuando de una manera poderosa de parte de Dios, o siendo que estaba pasando por depresión y adentro de una cueva, el Señor estaba con Elías. Entonces le da propósito, y luego en la siguiente dice, en el 18, dice: sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Entonces esto que tenía Elías en su mente de es que ya nadie queda, es que me buscan a mí para matarme, es que mira, pasó esto, pasó lo otro. Elías creando estas cosas en su mente y decir, es que ya no hay nadie, y Dios le dice: Elías, ten fe, ten confianza, todavía me he preservado personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Yo quiero que me acompañen, no sé si quieras ahí en tu Biblia o leerlo en la pantallita, Salmos 55, 22. Salmos 55, 22. Dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, ¿verdad? Y esta palabra es para ti. Eso con lo que tú estás cargando, el conflicto que traes en tu corazón, en tu mente, eso que te está dando vueltas y vueltas en la cabeza, esa carga que tienes ahorita, ponle el nombre que quieras, y por lo que estés pasando en este momento, tienes que echarla sobre Jehová para que él te pueda sostener, porque él promete que no dejará para siempre caído al justo. Esto es interesante porque nosotros vemos a lo largo de los salmos, David también era una persona súper emocional, y también pasaba por estos procesos, y era también bien dramático como a veces somos nosotros. Y Señor, mis enemigos se burlan de mí, y Señor, esto me está llevando a la muerte, y Señor, esto, el otro. Pero como ya les he platicado antes, nosotros vemos en cada salmo que empieza David como a enfrentar todas estas cosas y a ponerse delante del Señor y a decirle todo lo que está pasando. Y al final siempre David termina con unas palabras de esperanza diciendo: pero yo voy a confiar en el Señor, ¿verdad? Entonces también era una persona que pasaban por todos estos conflictos, por todas estas presiones, pero era un hombre que confiaba en Dios, ¿verdad? Y Elías, aunque era, y lo vemos curiosamente en el Nuevo Testamento, cómo se habla de Elías como una persona que era como tú y como yo. Sin embargo, con su fe hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Con esa fe que el Señor lo levantaba. Entonces yo como les digo, son cosas que a veces no hablamos y que no decimos que estamos pasando por estas cosas, ¿verdad? Y que nos da pena platicarlo porque pensamos es que ha habido y pido disculpas en nombre de todos los cristianos del mundo, porque ha habido lamentablemente esta situación de, estás pasando por esto, estás pasando por ansiedad, entonces que no confías en Dios, o qué pasa contigo, y tenemos como que eso en nuestra mente de, es que si digo que estoy pasando por depresión, me van a juzgar y me van a decir que no confío en Dios. Si digo que estoy pasando por momentos de ansiedad y he tenido pensamientos de que quiero terminar con mi vida, pues no sé, el pastor me va a regañar o me va a decir de que por qué estoy teniendo esos pensamientos, de que si no estoy confiando en Dios o qué. Pero la realidad es que todos los días nos enfrentamos a eso. Y mientras más pasa el tiempo y este mundo se va corrompiendo más vamos a estar enfrentándonos a estas cosas y estos conflictos. Aquí la cosa es poner nuestra confianza en el Señor. Y yo sé que es difícil, y yo sé que es difícil estando en esa cueva no querer salir de ahí, porque estás en ese momento y dices, aquí me quiero quedar, no quiero salir de este lugar. Pero siempre viene Dios con una palabra a decirte: sale ahí, sal y preséntate delante de mí. Entonces en esta noche el Señor te vuelve a recordar, y el Señor te vuelve a decir: tienes que salir de esa cueva. No sé si estás dentro o bien adentro, o si estás en la puerta, o si estás como que queriendo salir pero no sales, o si estás en la puerta porque te quieres meter, no sé en qué lugar estás.
pero el Señor en esta noche te recuerda, sal de esa cueva. ¿Por qué? Porque tienes que salir, porque el Señor es el que va contigo y el Señor es el que te va a sostener y el Señor es el que te va a proveer y el Señor es el que te va a ayudar. Él es nuestro Dios, el mismo Dios que creó el cielo, la luna, las estrellas, el universo tan inmenso y tan grande. Es el mismo Dios que te sostiene y es el mismo Dios que te dice, sal de ese lugar y preséntate delante de mí. Sabes, a veces pasamos mucho tiempo y perdemos mucho tiempo dándole vueltas al asunto y pasamos bastante tiempo dentro de la cueva cuando lo único que tenemos que hacer es correr a Dios. Él está esperándote con los brazos abiertos y tú puedes presentarte delante de Él y de hablarle de todo lo que hay en tu corazón y de decirle, mira Señor, está pasando conmigo esto, así como lo hizo Elías. Él derramó su corazón y él expresó todo lo que había en su corazón y en sus sentimientos, todo lo que estaba cargando su alma, que sabemos que en el alma están las emociones, y todo este torbellino emocional que había en su corazón lo presentó delante del Señor, ¿verdad? Y el Señor, en lugar de decirle, ay, pobrecito Elías, sí es cierto, nada más quedas tú, el Señor le da una verdad y le dice, no quedas tú nada más. Yo me he reservado otras personas que no han doblado sus rodillas ante este Dios pagano. Empieza a hablarle de la verdad y empieza a recordarle su propósito y el motivo por el cual el Señor lo llamó y el Señor lo estableció como profeta y le da este trabajo. Y curiosamente, como les digo, las personas que saben, ellos dicen que una persona cuando está pasando depresión, lo que hace que esta persona salga o le ayude a salir es tener propósito. Y le dice a una persona, mira, busca ver qué puedes hacer. Acabo de escuchar un testimonio de un chico, está medio así, ¿verdad? Pero se presentó al casting de MasterChef de España, que me gusta mucho. Y él empieza a platicar como como su testimonio, ¿verdad? Pues obviamente no cristiano, ¿verdad? Pero empieza a decir como todo lo que pasó él y pasó por momentos fuertes de droga, depresión, suicidio y así, o sea, muy, muy intenso todo. Y él dijo, pero yo pude salir porque encontré mi propósito. Y se me hizo muy curioso. Encontré mi propósito, que es servir a la gente. Entonces, las personas que saben, ellos dicen que una persona, para ayudarla a salir de la depresión, se le da como que, vamos a decirlo así, algo que hacer donde esa persona sepa o sienta se sienta realmente que está haciendo algo, que está sirviendo para algo, que tiene un propósito. Y tú y yo sabemos que tenemos un gran propósito en nuestra vida de parte de Dios. Y ese gran propósito está ahí, pero está afuera de la cueva esperándonos. No se mete con nosotros en la cueva, sino que está afuera de la cueva y tenemos que salirnos a seguir cumpliendo ese propósito. Entonces el Señor te recuerda tu propósito. No sé si me puedes ayudar, Héctor. El Señor te recuerda en esta noche tu propósito. El Señor te dice, tengo un propósito contigo, tienes que salirte de ahí. Yo te voy a proveer alimento, te voy a cuidar. Y si tú te fijas, en cada etapa y en cada momento, el Señor tuvo cuidado de Elías. Y es lo mismo que sucede contigo y conmigo. Y a veces decimos, es que no siento a Dios, es que intento orar y el Señor no está. Bueno, déjame decirte que el Señor sí está. El Señor sí está, porque en estos momentos obviamente nuestros sentimientos tienden vamos a decirlo así, a engañarnos y a decir, no, es que Dios no está contigo, Dios te dejó, ya no le importas. Pues vamos a hacer a un lado esos pensamientos y vamos a confiar en Dios, vamos a confiar de que Él está al cuidado de nosotros. En primera carta de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y me llama la atención cómo en este libro que se escribió hace muchos años, esta carta habla acerca de las preocupaciones y de las ansiedades, que es de lo que estamos pasando ahorita, yo creo que la mayoría de las personas, ¿verdad? Por preocupaciones, por ansiedades. El futuro nos preocupa, nos preocupa qué va a pasar más adelante. No sabemos qué va a pasar con nuestro futuro, nos preocupamos, no sabemos hacia dónde vamos a ir y vemos a lo mejor un futuro como que un poquito borroso, nos preocupamos y nos da ansiedad, ¿verdad? Entonces
el Señor nos dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y voy a terminar con lo siguiente, que es en el Salmos 103. Como ahorita te mencionaba, nuestras emociones y todos los conflictos emocionales que nosotros podamos pasar están en nuestra alma. Nosotros estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu es el que se comunica con Dios. En nuestra alma están nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, en nuestras emociones es que suceden todos estos conflictos y dramas y todo. Entonces, el salmista sabía que, bueno, nosotros decimos, la persona tiene que poner de su parte, ¿verdad? Y la persona que está pasando por ese momento dice, es que tú no sabes, o sea, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Me dices que ponga de mi parte, pero no sabes lo difícil que es para mí poner de mi parte. ¿Por qué? Una, porque no quiero, ¿verdad? Quiero permanecer ahí, ¿verdad? En ese lugar, en esa cueva. Otra, no puedo. Por más que yo quiero salir adelante, no puedo. Entonces, las personas que están afuera de eso, le dicen, es que pon de tu parte, es que sal, es que levántate, es que mira, es que tu familia, tus amigos, etcétera, etcétera, pon de tu parte, ¿verdad? Y la persona que está pasando ese momento dice, es que es muy fácil para ti decir que ponga de mi parte, como si es algo que puedo hacer por mí mismo, ¿verdad? Ya lo hubiera hecho desde hace mucho, ¿no? Como cuando nos dice, estás enfermo, mejórate, sí, mira, no lo había pensado, ¿verdad? Entonces la persona que está pasando por esto, otra persona le dice, es que échale ganas, ¿no? Es muy común de que échale ganas, no estés deprimido, no estés triste, y tú te quedas como que, si pudiera yo lo hubiera hecho desde hace mucho. Entonces algo sucede con nosotros y lo descubrió el salmista al decirle a su alma cómo actuar. Entonces, cuando estamos en estos momentos, es bueno que tú leas el Salmo 103 y que tú hables a tu alma y tú le digas, alma mía, confía en Dios. Alma mía, bendice a Dios. Alma mía, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Yo sé que es muy fácil decirte, échale ganas. Mira, sal. Despéjate, mira a tu familia, salte un ratito. Es muy fácil para una persona que no está en ese punto, decirte échale ganas. Yo lo sé, porque he estado en ese momento. Pero hoy estamos aprendiendo, vamos a hablar a nuestra alma. Vamos a hablar a nuestra alma, vamos a decirle a nuestra alma que Dios es bueno. Vamos a hablarle a nuestra alma y decirle, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, Dios sigue siendo bueno a pesar de que está sucediendo esto. Alma mía, sigue confiando en el Señor porque Dios es bueno. Alma mía, un día todo esto va a terminar. Alma mía, sigue buscando a Dios, sigue buscando a Dios. En el Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí el salmista hablaba a su alma y le decía, acuérdate de todo lo bueno que es confiar en el Señor, de todo lo bueno que es Dios. Acuérdate de todos sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces en esta noche vamos a decirle a nuestra alma, alma mía, recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti, cómo te ha rescatado, cómo te ha escogido para un propósito grande. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Ahí cierra tus ojos, ponte delante del Señor y ponte en esta actitud y en este anhelo de salir de esa cueva y de ir a la cima de la montaña, a ponerte delante de Dios, delante de su presencia. Déjame decirte que esta noche lo que el Señor te dice es que
el tiempo de estar dentro de esa cueva ha terminado. El tiempo de estar dentro de ese hoyo, de esa cueva, ya se terminó. Ya se acabó. En este momento vamos a ponernos delante del Señor. Vamos a levantarnos, vamos a salir de esa cueva y vamos a ponernos ante la presencia de Dios en la cima de la montaña, para que el Señor nos vuelva a recordar su propósito, para que el Señor nos vuelva a recordar que Él es bueno y que Él tiene grandes planes para nuestra vida. Te lo repito, el tiempo de estar dentro de esa cueva ha terminado el día de hoy. Hoy vamos a salir y vamos a presentarnos delante de Dios. Y tú ahí en tu lugar, tú puedes decirle al Señor cómo te sientes por lo que estás pasando. El Señor lo sabe, pero es bueno que nosotros nos pongamos delante de Él y le diga: Señor, mira, estoy pasando por esto. Estoy pasando por esta situación que yo creo que es imposible salir. Yo creo que es algo con lo que estoy batallando, Señor, que no quiero y no puedo salir de este hoyo, de esta cueva. Pero Señor, ayúdame, clamo a ti para que me ayudes. Y el Señor justamente en esta noche te dice: sal de esa cueva. Yo no te voy a sacar, tú tienes que salirte. El Señor no fue adentro de la cueva y sacó a Elías. Le dijo: sal de esa cueva, ¿qué estás haciendo aquí? Y esta noche yo te pregunto de parte de Dios: ¿qué estás haciendo ahí? Tienes que salirte. Tienes que salirte de ahí, porque tu propósito está afuera, a los pies, en esta montaña, a los pies de Dios. En la cima de esta montaña, a lo mejor tienes que caminar un poquito más, esforzarte un poquito más, ir a la cima de esta montaña. A lo mejor estás muy cómodo donde estás, pero levántate, sal de esa cueva. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Señor, reconocemos nuestra debilidad y reconocemos, Señor, que solos no podemos. Señor, en esta noche venimos delante de ti porque te necesitamos, Dios. Estamos pasando por esta situación, Señor, donde creemos a veces que ya no podemos, Dios, y que esta situación se presenta cada vez y cada vez y cada vez en nuestra vida, Dios. Pero en esta noche tú me has recordado tu palabra, Señor, que tú sigues siendo bueno, que tú me sigues sacando, Señor, de ese lugar, que me sigues hablando para que salga de ese lugar, Dios. Nos presentamos delante de ti, Padre, y primeramente, Dios, te pedimos perdón, Señor, porque en lugar, Señor, de confiar en ti, hemos confiado en nuestras propias fuerzas y nos hemos quedado en la comodidad y nos hemos quedado en ese lugar, Dios. A veces pienso que nadie me entiende, a veces pensamos, Señor, que nadie nos entiende. Pero tu palabra dice que tú examinas nuestro corazón y tú conoces los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Y que tú comprendes cada situación que nosotros pasamos. Y que si nadie nos entiende, tú eres nuestro Dios y nuestro Padre que sí nos entiende. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque así como sucedió con Elías, que no lo abandonaste y no lo dejaste en ningún momento, en ningún segundo, Señor, tú te apartaste de tu siervo, Dios. Sucede lo mismo con nosotros. Tú no te apartas de nosotros. Tú ahí estás con nosotros, proveyendo alimento, proveyendo sustento, dándonos una palabra de aliento, levantándonos, animándonos, Señor, recordándonos tu palabra y tu verdad. Señor, en esta noche renueva nuestra mente. Quita de nuestra mente esos pensamientos, Señor, que no provienen de ti, Dios. Esos pensamientos falsos, Señor, hoy los quitamos de nuestra mente en el nombre de Jesús.
Cancelamos todo pensamiento, toda mentira, Señor, del enemigo que ha sembrado en nuestra mente. Hoy la cancelamos en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor, de todo pensamiento, Señor, negativo y de toda mentira, Señor, que el diablo ha puesto en nuestra mente. Hoy la cancelamos, Señor, la echamos fuera de nuestra vida, Padre. Y te pedimos, Dios, que pensamientos de bien, que pensamientos de tu palabra, Señor, estén en nuestra mente. Renueva nuestra mente, limpia nuestra mente, Dios, en el nombre de Jesús. Infunde nuevas fuerzas, Señor, en tus hijos. Levanta y fortalece las manos cansadas, Señor. Fortalece, Señor, el alma fatigada, el alma cansada, Señor. Que en esta noche ellos se puedan ir, Señor, con una llenura de tu Espíritu Santo, con una paz que solamente proviene de ti, Señor. Infundiendo nuevas fuerzas, Señor, infundiendo aliento, Padre. Porque es lo que tú haces con nosotros. Trae nuevas fuerzas a estos jóvenes, Señor. Levántalos, fortalécelos en el nombre de Jesús. Estamos delante de ti, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre. Y en esta noche yo te pido, recuérdale a tu alma la bondad de Dios. Dile, alma mía, recuerda la bondad de Dios. Alma mía, adora al Señor en esta noche. Alma mía, levanta tus manos. Alma mía, adora al Señor con todo tu corazón. Alma mía, levántate y recuerda todos los beneficios que tenemos de Dios. Dile a tu alma, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, adora al Señor. Y es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón, dándole gloria y dándole honra, porque Él es el único que nos levanta. Él es el único que nos levanta. Él es el único que trae fortaleza en nuestra vida. Tú puedes buscar fuerzas, fortaleza en el lugar que tú quieras y no lo vas a encontrar solamente en los brazos de papá, solamente en los brazos del Señor. Así que dispón tu corazón para adorarle. Dispón tu corazón para exaltar su nombre en estos minutitos que nos quedan. Ya nos quedan muy poquitos minutos, pero dispón tu corazón para levantar tus manos, para adorar al Señor con todo tu corazón. Señor, te adoramos. Señor, tú eres bueno. Señor, en esta noche yo decido salir de esa cueva e ir delante de tu presencia. Y es lo que voy a hacer en este momento. Me voy a presentar delante de ti en tu presencia, a decirte que eres bueno, a decirte que eres hermoso, que eres glorioso, que eres el creador del universo, que eres el creador de todo el mundo y todo lo maravilloso que conocemos. Tú lo creaste, Señor. Eres el Rey de Reyes, eres el Señor del universo. Eres quien creó los cielos y la tierra, la luna, cada estrella llamas por su nombre. Tú eres, Señor, el que mantiene, Señor, al sol, a la luna, Señor, a nuestra tierra, Señor. Tú eres, Dios, el Señor que mantiene, Señor, las estaciones en cada año, Señor. Tú eres el que nos da el sol, el que nos da la lluvia. Tú eres el que provee, Señor. Tú eres el Dios de Israel y eres nuestro Dios. Eres nuestro Dios y eres el que nos levanta. Señor, gracias. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Y aunque no entendemos lo que estamos pasando, tal vez, Señor, yo me olvido un poquito de lo que está sucediendo en mi vida y levanto mis manos y te adoro, Dios, porque yo sé que levantando mis manos, que adorándote, Señor, yo quito mi mirada de mi conflicto y la pongo en ti, Señor, y empiezo a recordar que yo sirvo a un Dios grande, que yo sirvo a un Dios fuerte, que ese Dios que gobierna todas las cosas es el que está al cuidado de mi vida. Yo quito mis ojos de mi conflicto y los pongo en el Dios todopoderoso, el que tiene el control de mi vida, así como tiene el control del universo.
En ese Dios yo pongo mis ojos y en ese Dios yo confío de hoy en adelante. Dios, gracias, te amamos, te glorificamos, Señor, levantamos tu nombre en alto, Dios. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres hermoso, tú eres glorioso. Señor, nos presentamos a tus pies, Dios. No conocemos otro lugar, Señor, donde podamos tener esa paz, ese abrigo, esa fortaleza, más que estar postrados a tus pies, Señor. Es el único lugar seguro en tu presencia. Es el único lugar donde tú nos levantas, Señor, a tus pies, Señor. Es el único lugar donde podemos permanecer seguros, Señor. Hoy salimos de esa cueva y nos postramos delante de ti, Señor, en la cima de la montaña, pero postrando nuestro rostro a tierra, Señor, postrándonos delante de ti, Señor, a tus pies, porque reconocemos que solamente en ese lugar, Señor, tú nos fortaleces. Ese lugar es nuestro refugio, ese lugar es donde tú nos levantas, Dios. Gracias, Padre Santo, gracias. Adórale con todo tu corazón. Aprovecha estos minutos para adorar a tu Dios.